Para pensar. Videocolumna en CTX. Los hechos son tozudos. Un juez de la República ordenó la captura de Nicolás Petro al considerar que hay material probatorio suficiente para sustentar una acusación por lavado de activos contra el hijo del presidente. La medida se veía venir. En las redes sociales era evidente la presión a la Fiscalía General de la Nación para que decidiera la situación jurídica de Nicolás Petro. Y finalmente sucedió. El hijo del presidente fue capturado en las últimas horas debido a sus presuntas acciones en favor de su padre, al conseguirle recursos de donde fuera, incluso de la ilegalidad. Nicolás, repudiado por su padre Gustavo Petro, tendrá que responder por las graves acusaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Lo anterior no es un asunto menor. Al hijo de Petro, Nicolás, no lo están judicializando por un par de travesuras ajenas a su padre. De hecho, está encartado por conseguir recursos non santos para la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, lo que significa que tanto el entonces candidato y hoy presidente, como toda la campaña del Pacto Histórico, están en situación sub iudice. El presidente le dio la espalda a uno de sus hijos, asegurando que su comportamiento se debe a que no tuvo la oportunidad de criarlo. Sus palabras textuales fueron: yo no lo crié. Yo me separé de mi hijo y de Katia. Vino la desmovilización del M-19 que ya en el 90. En el 90 él todavía era un niño. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad. Sin embargo, las cuentas no cuadran y el terrorista del M-19 solo estuvo alejado de la criatura durante el primer año de vida. Incluso el propio Nicolás aseguró que uno de sus primeros recuerdos tiene que ver con acompañar a su padre, Gustavo Petro, en sus correrías políticas cuando tenía más o menos 5 años, lo que contradice de plano la afirmación del presidente de no haber tenido la oportunidad de criarlo. Al contrario, alguien podría pensar que lo crió tan bien que resultó al parecer un fabuloso delincuente de cuello blanco. Podía tener 5, 4, 6 años, no tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, Córdoba. He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él. Entonces, hace un año, más de un año, yo organicé la campaña presidencial en el Caribe, sobre todo en Barranquilla y en el Atlántico. Para Gustavo Petro, su hijo Nicolás es solo un fusible que va a quemar para tratar de mantenerse en el poder. Pese a la apariencia que quiere mostrar el padre distante, ya los abogados se encargarán de mantenerlo fuera de la cárcel en una cómoda prisión domiciliaria en la que podrá seguir haciendo de las suyas. Junto al nombre de Nicolás Petro aparecen dos figuras representativas de la ilegalidad y del narcotráfico o de la narcofinanciación de campañas políticas. Se trata de Santander López Sierra, el hombre Malboro, y el turco Ilzaca, uno de ellos incluso extraditado y condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Hoy, López Sierra es candidato a la alcaldía de Maicao, en La Guajira, y el turco Ilzaca está de pelea con el Pacto Histórico porque no avaló su aspiración política, lo que parece un incumplimiento a los acuerdos que llevaron al turco a financiar la campaña de Petro. En cuanto al dinero, el motivo de la distancia entre Gustavo Petro y su hijo Nicolás no tiene que ver con la procedencia de los recursos. Al contrario, ahí no hay reclamo alguno del presidente. Lo que llevó a Petro a darle la espalda a Nicolás, su hijo, es que el díscolo joven se apropió de 600 millones de pesos para darse un gustico en finca raíz. Así las cosas, que el dinero venga del narcotráfico,
del contrabando o del delito que sea parece no importar en la casa de Nariño. Lo fundamental es que desvió unos recursos para beneficio propio. Y eso implica que el Al Capone criollo, líder de esa omerta que quiere apoderarse del país, le dé la espalda a uno de los suyos. El mensaje de plañidera de Gustavo Petro, anunciando todas las garantías a la fiscalía para que investigue a su hijo Nicolás, no es suficiente. Es que en menos de un año, el presidente ha tenido que darles la espalda a dos de sus familiares, a su hermano menor Juan Fernando y a su hijo Nicolás. Además, es bueno recordar que un sobrino fue capturado y judicializado por porte de sustancias psicotrópicas en Cundinamarca. En su poder hallaron lo que serían drogas psicotrópicas. Además, en su afán de no ser capturado, recalcó su parentesco con el presidente de la República. Manifestó que era su sobrino. La investigación apunta a que el capturado sería el hijo de la actual esposa de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Al mismo tiempo, es bueno traer a la memoria que Juan Fernando Petro está siendo investigado por liderar un presunto cartel de abogados que cobra comisiones a los presos a cambio de cupos en la paz total del gobierno de Gustavo Petro. No obstante, pese a los burdos intentos presidenciales de desmarcarse de su hijo y de su hermano, el conocido testimonio de Armando Benedetti sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro, afirmando que consiguió 15.000 millones de pesos, es otra espada de Damocles sobre el proyecto político del presidente. Gustavo Petro quería ser presidente a toda costa. Si sus alianzas eran con narcos extraditados o con políticos corruptos, eran indelicadezas menores frente a la enorme ambición de poder del presidente. En la historia de Colombia no hay registro de ningún mandatario que en menos de un año de presidencia haya tenido tantos y tan graves cuestionamientos sobre la legalidad y la financiación de su campaña. Gustavo Petro debió recordar el eslogan de su amigo Antanas Mocus: no todo vale.